Antes de comenzar, tengo que aclarar que cualquier mención de mis colegas, sus nombres o información personal, fue alterada por motivos de seguridad. Tengo un compromiso con la verdad, pero también con el bienestar y la seguridad de mis compañeros de trabajo. Dicho esto, este es un secreto que no puedo mantener por más tiempo. Llevo más de 15 años como investigador de las profundidades marinas, y soy muy reconocido por mis colaboraciones con mis compañeros. He trabajado para un instituto europeo durante la mayor parte de mi carrera, pero todo cambió hace 3 meses. Fue cuando yo y otros investigadores fuimos asignados a un nuevo proyecto, a bordo del buque de investigación Diana, ubicado cerca del Océano Pacífico. Todos sabíamos muy poco sobre en qué nos estábamos metiendo, pero estábamos seguros de una cosa, fuera lo que fuera, era importante. El proyecto era una colaboración mundial, el Consejo Europeo de la Marina, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y las Naciones Unidas son algunos de los participantes. Pero hubo muchos más. Aún así, todo era un secreto bien guardado, no había cobertura de los medios de comunicación internacionales y no se hacían preguntas, al menos que yo supiera. Había otros 3 buques de investigación que realizaban prácticamente el mismo trabajo que el nuestro en diferentes lugares del Pacífico. No quiero entrar en los tecnicismos de mi trabajo, en la jerga científica o en la terminología, así que intentaré que mi explicación sea lo más sencilla posible. Creo sinceramente que todo el mundo debe entender la importancia de este descubrimiento. Nada más subir al Diana, que era en buque donde me asignaron, nos explicaron los detalles del proyecto y se nos instruyó en nuestra investigación. Debíamos investigar las ondas sonoras oceánicas que viajan a través del canal Sonido Profundo, y de las que informaron por primera vez los investigadores de Kiribati hace apenas unos meses. Recuerdo que hablé con mi colega Walter después de recibir la información, ya que no entendíamos por qué era un proyecto tan secreto. Los terremotos en las profundidades marinas que propagan ondas sonoras captadas por los hidrófonos no eran nada nuevo, así que ¿a qué venía todo este alboroto? Nos pareció que nuestros superiores sabían más de lo que nos decían. Pero pronto descubrimos por qué era tan secreto. Estas ondas sonoras procedían de ciertas fosas oceánicas de la zona Hadal, la cual es la región más profunda del océano. Es la zona que más atrae la curiosidad de aficionados e investigadores, ya que la intensa presión dificulta la exploración. La luz del sol es incapaz de llegar a esas inmensas profundidades, pero incluso con la clara falta de luz, la vida florece incluso en las regiones más oscuras del océano. Se sabe que existen especies de organismos que atravesaban el oscuro abismo. A lo largo de los años se han construido muchos submarinos para explorar la zona Hadal, pero muchos de ellos ya no existen, se perdieron o fueron aplastados por la intensa presión. Así que la zona siempre fue una gran incógnita, y los esfuerzos para explorarla avanzaban muy lento. Pero eso cambió. En un principio se pensó que las ondas sonoras que investigábamos eran el resultado de profundos terremotos, pero a medida que avanzábamos en nuestra investigación, quedó claro que esa no era la causa. Porque el sonido seguía un patrón. Estudiamos el mencionado patrón de sonido durante días, y llegamos a comprender por qué les llamó tanto la atención. El fenómeno se descubrió al poco tiempo que inició, y solo lo escuchaban en un lugar, pero al poco tiempo lo escucharon en diferentes regiones del Pacífico, de ahí que hubiera otros buques de investigación dispersos por el Pacífico. Y todo ese sonido procedía del fondo de la zona Hadal. Se repetía a diario, casi cada minuto, durante más de 6 o 7 horas y luego parecía cesar abruptamente. Es difícil describir cómo sonaba. Inicialmente, se escuchaba similar a otros terremotos submarinos, pero prestando mucha atención era posible detectar las diferencias. Hablando en un tono informal, se escuchaba como si hubiera un inmenso tambor muy profundo en el océano. Nuestra primera hipótesis fue que era una especie de anomalía geológica. Intercambiamos información y nuestros descubrimientos con los otros buques de investigación, pero quedó claro que era prácticamente imposible determinar lo que estaba ocurriendo, y por qué se estaba propagando, solo con el análisis de las ondas sonoras. Teníamos que bajar y revisar en persona. El problema era, por supuesto, la inmensa profundidad y la extrema presión. Muchos submarinos intentaron llegar al fondo de la zona Hadal, pero ninguno lo logró. Y según nuestros cálculos, teníamos que ir aún más profundo que el récord internacional,
que era de aproximadamente 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, si queríamos vislumbrar lo que realmente estaba sucediendo. Y eso también nos reveló algo que habíamos teorizado previamente. Encontramos un lugar que era más profundo que la fosa de las Marianas, que era el lugar donde se originó el sonido. El misterio de ese descubrimiento nos motivó y quisimos ir más allá. Discutimos esto con nuestros superiores y, para mi sorpresa, ya habían considerado la posibilidad de bajar a la zona Hadal. Nuestra respuesta llegó en forma de un sofisticado sumergible que podía soportar presiones extremas y la promesa de que podría sumergirse a mayor profundidad que cualquier otro sumergible conocido. Ya lo habían probado, pero esta misión en particular utilizaría sus capacidades máximas. Recuerdo bien el día en que pusimos en marcha el sumergible. Nuestro equipo se reunió en el centro de control, donde guiaríamos sus movimientos mientras se adentraba en las profundidades del agua. La cámara del sumergible grababa todo lo que encontraba, y nosotros controlábamos su lento descenso. Tardaría horas en llegar al lugar. Y habíamos planificado el descenso cuidadosamente para que el sumergible llegara a tiempo para captar el origen del ruido. Sin embargo, no estuve presente durante gran parte de la inmersión. No había mucho que ver. La luz de la superficie aún podía distinguirse durante un rato, y de vez en cuando pasaba algún pez curioso. Pero después de llegar a la zona abisal solo había oscuridad. Recuerdo que miré la transmisión con mis compañeros, mientras discutíamos nuestras hipótesis. Todos estábamos ansiosos por saber qué estaba ocurriendo. El sumergible llegó a un punto en el que no había diferencia entre el agua y la oscuridad, y todo lo que se veía claramente era la nieve marina, restos orgánicos que son la fuente de alimento para muchas especies de las profundidades marinas. No había mucho que ver, pero aún así, todos nos reunimos para presenciar cómo el sumergible rompía el récord mundial al adentrarse a más de 11.000 metros de profundidad. Alguien abrió una botella de vino y celebramos. A pesar de que la misión estaba lejos de terminar y de que ni siquiera sabíamos si el sumergible sería capaz de seguir resistiendo la intensa presión, pero había una agradable sensación de logro. Habíamos esperado durante horas y ahora estábamos más cerca del origen de las ondas sonoras de lo que nunca habíamos estado. Y no mucho después, el equipo se reunió de nuevo, mientras el sumergible llegaba a su destino. Estábamos en la zona donde originaban los sonidos, y la arena bajo el sumergible se extendía en un horizonte oscuro. El sumergible resistía bien la presión, pero sabíamos que debíamos trabajar rápido y no contar con nuestra suerte. Empezó a moverse y todos no quedamos observando los monitores, guiando cuidadosamente sus movimientos mientras explorábamos aquel lugar desconocido. Sin embargo, no pudimos encontrar nada. Era difícil ver y no había nada visible que pudiera ser la fuente del ruido. Estábamos en lo más profundo del océano y parecía completamente vacío. Así que decidimos esperar hasta que las ondas sonoras volvieran a propagarse. Fue entonces cuando uno de mis colegas divisó algo. Creo que vi algo. Estoy segura. No está lejos, unos 18 pies en esa dirección. ¿Crees que podríamos alcanzarlo? Todos miramos los monitores mientras el sumergible se dirigía lentamente al lugar. A medida que nos acercábamos, la transmisión parecía más clara, y vimos extrañas formas y sombras que se acercaban por el agua. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. ¡Mierda!, gritó Walter. Y yo solo pude mirar, horrorizado. No pude apartar mis ojos de esa visión de otro mundo. El fondo del océano estaba lleno de cientos de gigantescas estatuas con forma humana. Eran figuras inmensas, esparcidas por el oscuro fondo del océano. Estaban arrodilladas, con los rostros fijos en la arena y los brazos extendidos hacia arriba, casi como si sostuvieran algo sobre sus cabezas, como el titán Atlas. La mejor manera que puedo describirlo, es como si fueran esculturas griegas, figuras calvas y sin ropa, pero con una anatomía humana aparentemente perfecta. No podíamos creerlo. Era demasiado surrealista. Ninguno de nosotros esperaba ese espectáculo. Había cientos de ellas hasta donde la cámara del sumergible podía ver, tanto figuras de hombres como de mujeres. Sin embargo, no había ninguna sensación de asombro por lo que podría haber sido el mayor descubrimiento del siglo XXI. Todos parecían asustados, mientras trataban de racionalizar lo que estaban viendo. Me sentía mal cuando miraba esas cosas.
Me provocaba una extraña sensación de miedo, pensé que solo yo lo sentía, pero noté que afectó a todos los presentes. Era como si estuviéramos viendo algo que no debíamos. Algo prohibido. Éramos científicos, pero aún así no había explicación que pudiera justificar esa sensación. Todo quedó grabado, por suerte. Porque después de que la sensación inicial de asombro se desvaneció, no pude soportar seguir mirándolos. Ninguno de nosotros pudo, excepto una compañera llamada Becky. Todos no fuimos de la sala de control menos ella, que quería seguir con la investigación del sumergible. Por alguna razón, la mayoría del equipo de investigación se sintió mal después de ver esas estatuas, y tuvimos que tomar un descanso. Poco después tuvimos una reunión para discutir nuestras hipótesis. Se plantearon muchas posibilidades, como que las estatuas fueran los restos de una antigua civilización, algo que podría cambiar para siempre la historia de nuestro mundo, pero eso no explicaba por qué las encontramos a esa profundidad, o cuántas había y cómo estaban conectadas a las ondas sonoras. Y no solo eso, sino que su tamaño hacía poco improbable esa posibilidad. Hicimos una estimación rápida, y alguien dijo que debían medir al menos 181 metros de altura. ¿Cómo podría una civilización antigua construir siquiera una, por no mencionar que probablemente había miles de ellas? Decidimos presentar las grabaciones a nuestros superiores y quedaron tan horrorizados con el descubrimiento como nosotros. No había explicación lógica en lo que estábamos viendo, y aún así, existan. Estaba allí. A muchos kilómetros por debajo de nosotros. Nuestra discusión continuó, y casi nos olvidamos de las ondas sonoras y de la transmisión del sumergible que Becky seguía monitorizando. Hasta que oímos un grito. Corrimos en dirección a la sala de control. Fui uno de los primeros en llegar, y solo pude ver a una mujer aterrorizada sentada en la esquina de la sala, con la cara enterrada entre las piernas, temblando y sollozando incontroladamente. La pantalla solo mostraba estática. La transmisión se había cortado, justo después del inicio de las ondas sonoras. Y el sumergible se había perdido. Nos acercamos con cuidado a Becky, pero no podía dejar de temblar. Tenía los ojos dilatados, fijos en el suelo, y lloraba desconsoladamente. Parecía que no podía decir nada. Becky era una de las investigadoras más inteligentes y centradas que he conocido, tan seria con su trabajo hasta el punto de ser estoica. Y lo que vio en esa transmisión la dejó aterrorizada más allá de las palabras. La llevaron a nuestras instalaciones médicas, e incluso después de que dejó de llorar, siguió sin decir una palabra. Tenía la mirada vacía, como si su propia mente estuviera atrapada en las profundidades del océano, junto con esas terribles estatuas. Intentamos recuperar la grabación, pero se corrompió o borró. Tal vez la propia Becky lo hizo. Todo lo que ella vio se perdió, junto con el sumergible. No había forma de recuperar el sumergible, y francamente no sabíamos qué hacer. Becky era la única que podía darnos algunas respuestas, pero parecía que ya no podía hablar. Así que la dejamos descansar. Y al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Buscamos en todo el barco. No había rastro de Becky. Tenía marido y 2 hijas esperándola en casa, y ahora se ha ido. Algo me decía que se había perdido en el océano. Ella vio algo que no debía. No sabemos por qué las estatuas están ahí abajo. No sabemos su propósito, ni cuál es su relación con las terribles ondas sonoras. No sabemos por qué este efecto parece propagarse por el océano, ni cómo detenerlo. Estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, creo que deben saber lo que está sucediendo. Si esto es peligroso, y aunque no tenemos pruebas de ello, creo que deben estar preparados. Para terminar, me gustaría citar a Werner Herzog, con una frase que ahora tiene un nuevo sentido sobre lo que acabamos de vivir. La vida en el océano debe ser puro infierno. Un vasto, despiadado infierno de peligro permanente e inmediato. Tan infernal que, durante la evolución, algunas especies, incluyendo al hombre, se arrastraron huyendo hacia algunos trozos de terreno sólido, donde las lecciones de oscuridad continúan.